Enhorabuena. Sexualidad. Bueno, ya estamos en compañía de Alejandro Velarde, psicoterapeuta sexual. Hoy un tema importantísimo, ¿eh? Estábamos hablando ya fuera de cámara respecto a la masturbación. ¿Cómo estás? Así es. Buen día, gracias. Oye, importante tema, ¿eh? Sí. Y complejo también, claro, para los papis. Sobre todo para la forma de reaccionar que puede tener un padre, ¿no? En función a este tipo de situaciones. Porque, licenciado, es como que de eso dependiera tal vez el trauma que pueda tener el chico cuando sea grande, de cómo reacciona el papá mediante esto, ¿no? En líneas generales, cómo reaccionan los padres ante el comportamiento sexual de los hijos va a influir mucho en la concepción y en la forma de vida sexual que tenga la persona. Tal vez lo primero que tiene que pensar el padre es que la masturbación es una conducta que se presenta en la adolescencia y que tiene más bien una serie de funcionalidades adecuadas, porque es una forma de conocer el propio cuerpo, por ejemplo, del adolescente de manera segura. Lo cual es normal. Siempre, claro, es una forma de autoconocer el cuerpo, de conocer las propias sensaciones, de conocer su propia sexualidad. Es la primera aproximación que tiene a sus sensaciones placenteras, digamos, ¿no? Definitivamente es algo natural. Ahora la pregunta del millón está, que lo hablábamos afuera. Sabemos que es algo natural, sabemos que pasa en todos los seres humanos. Ahora, yo como padre, la veo a mi hija masturbándose o a mi hijo. Yo como hombre, y lo hablamos ayer, lo hablamos hoy, creo que yo, hombre, padre, a mi hijo quizás sea un poco más fácil. Claro. Pero si veo a mi hija y ella ve que yo la estoy viendo por cosas de la vida, ¿cómo reaccionamos? O sea, porque yo creo que mucha gente de repente no encara esa situación, como que le cuesta llevar a una charla familiar de lo que pasa. ¿Qué podríamos hacer en ese caso, licenciado? Bueno, la reacción principal es ver, dependiendo en qué contexto se presenta esa situación, pues, ¿no? En qué situación, en qué momento, en qué lugar usted encuentra a su hija o hijo masturbándose. Lo importante ahí es entender de que toda conducta que se relaciona a la masturbación, al autoplacer o autoerotismo, tiene que desarrollarse en un ámbito privado. Entonces lo primero que tenemos que enseñarle de repente es que hay ciertos comportamientos que tienen que ser privados, ¿no? No puede ser que se descubra o encontremos a ella en una situación así, a mi hija o a mi hijo, digamos. Bueno, ¿no? pero Son conductas suponiendo privadas. que pase. Claro, suponiendo si que pasa, no toma los hay que recaudos. conversarlo, claro, hay que conversarlo. Ahora, lógicamente, es más fácil para la niña conversar ese tipo de situaciones con la mamá de repente, Sí. pero tampoco es malo que el padre lo pueda hacer. Para que haya Ahora otro va a punto de haber, vista, claro, ¿no? exactamente, y de hecho en algún momento tendría que hacerlo igual. Pero idealmente siempre va a haber un poco de mayor afinidad de que el padre toque directamente estos temas sexuales con el hijo y la madre con la hija, lo cual no significa que tampoco el otro progenitor no deba hablar también, porque como usted dice, es importante que tenga los dos puntos de vista claro. Perfecto, y que asuman que es una cuestión natural. Voy a interrumpir un momento para que la gente pueda mandar su mensaje de texto a la consulta que tenga. Tenemos acá un experto con respecto a este tema para que usted participe mediante la línea del WhatsApp. Ahora sí, dice Romy. Ahora, volteando un poquito el tema del cuestionamiento, ¿por qué se convierte en un tema tabú el ver a tu hijo masturbándose si de alguna forma en tu adolescencia, como se dice, no es cierto, la mayoría de los adolescentes y ya también en nuestra vida adulta lo hemos hecho? Claro, todo lo relacionado a la vida sexual tiende a convertirse en un tabú porque está en el ámbito de la vida privada. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay comportamientos que están en el ámbito de lo privado, que tienen que ver con el conocimiento del propio cuerpo y que eso me va a ayudar a tener después una vida sexual adecuada, ¿no? Y además hay que entender que generalmente el tema de la masturbación en la adolescencia es algo circunstancial, es algo que va a pasar, aunque posteriormente la práctica masturbatoria puede ser una práctica más dentro de la vida sexual de una persona. Lo que tenemos que entender es que la masturbación no le va a causar ningún tipo de problema ni psicológico ni físico a la persona. Lo que va a generar más bien problemas es el desconocimiento del propio cuerpo. Eso va a generar insatisfacción sexual, va a engendrar mayor curiosidad sexual, porque la ignorancia sexual genera curiosidad sexual y eso genera ITS, embarazos no deseados, ¿no? Infecciones de transmisión sexual me refiero, ¿no? Cualquier tipo de situación que puede ser problemática. Y es importante que los padres asuman de que los hijos van a ir descubriendo la sexualidad más allá de la visión que yo tenga, ¿no? Y no conviene tener una postura cerrada y no abierta en sentido de comunicar y hablar. La realidad no escapa de eso, licenciado. O sea, yo creo que la mayoría de los padres dejan pasar, como que nos cuesta muchísimo poder abrirnos con eso. Porque Yo en hay lo personal, falsas creencias. en mi adolescencia, por ejemplo, era muy complicado por varios motivos. Mi padre siempre estaba de viaje y hablaba muy poco, pero lo hablaba. Pero sabes que aprendemos más en la calle, que no sé si es lo correcto, La mejor que no es lo escuela, ¿no? adecuado. Claro, no es lo adecuado. Entonces,
uno como Por padre, internet. ¿cómo hace para romper con esa barrera que hay, que es tan difícil de sentarte con tu hijo y decirle, bueno, mira hijo, esto El primer funciona paso, así, así? el primer paso es informarse. ¿Por qué muchos padres tienen miedo de hablar de sexualidad o de masturbación con sus hijos? Porque creen que es una forma de provocarlos o incitarlos a que empiecen su vida sexual. Más bien es al revés. En la Gabriel René Moreno hemos hecho investigaciones, por ejemplo, acerca de si los padres les hablan de sexualidad a sus hijos o no. Ya. Y hemos descubierto, por lo menos en Santa Cruz, de que aquellas casas u hogares donde los padres les hablan de sexualidad abiertamente a sus hijos, los hijos tienden a demorar el inicio de la vida sexual. Al contrario de aquellos lugares o hogares, mejor dicho, en los cuales los padres no les hablan de sexualidad, inician mucho más temprano su vida sexual. Entonces, ¿qué nos dice esa evidencia? Que lo importante es poder conversarlo y que ellos puedan ver que la sexualidad es parte de la vida, que sí tiene que mantenerse según ciertos valores, según ciertos parámetros que la persona tenga, que la familia tenga, y que implica responsabilidad con el propio cuerpo. Y existe... Informarnos, ¿no? ¿Y existe algún tipo de problema psicológico que pueda existir en el caso de que el padre obviamente encuentra a su hijo masturbándose y le aplica algún tipo de sanción, algún tipo de castigo? El problema no es en torno a la masturbación, la conducta en sí de masturbación no genera ningún tipo de problema. Lo que genera problemas es la ignorancia que envuelve la conducta de masturbación o el sentimiento de culpa, mejor dicho, que puede sentir el adolescente por la práctica masturbatoria, si lo ve como algo inadecuado, como algo pecaminoso, como algo malo, siendo que es una etapa dentro del desarrollo de la vida sexual. No quiere decir que se va a quedar de esa manera siempre. Ya. Es una conducta más y además tiene funciones importantes. El conocimiento del propio cuerpo es una forma segura de conocerse y de conocer sus sensaciones para después tener una vida sexual saludable dentro de los parámetros morales, éticos, Claro. religiosos que tenga la familia, por supuesto. Es bueno el conocimiento del propio cuerpo, le va a evitar muchas disfunciones sexuales posteriores. Ahora, por ejemplo, habría dos opciones, ¿no? La primera, que el papá descubra a su hijo o a su hija masturbándose y que el hijo vea, o la otra opción, que el papá vea pero el chico no se dé cuenta. ¿Y cómo debe reaccionar un papá? Como decir, no me ha visto. Claro, en Ok. ambos casos, Puede pasar. depende del contexto. Y Ya. lo primero que hay que ver es lógicamente que se trata de una conducta íntima, de una conducta privada, por tanto tiene que darse en el ámbito privado, no tiene que ser susceptible de que lo pillen o lo encuentren, Claro. qué sé yo. En primer lugar eso. En segundo lugar, si entendemos que la masturbación es una práctica que puede suceder y de hecho sucede en la adolescencia, en algún momento hay que conversarlo y manifestarlo de esa manera precisamente, como parte del conocimiento. Esto no va a hacer que él se masturbe más seguido ni que inicie necesariamente su vida sexual. Ya. Va a ser más bien que conozca y pueda asumir con mayor responsabilidad su propio Mientras cuerpo. más hablemos de sexo con los hijos o en familia, más preparados estamos. Mayor información, menos posibilidades de problemas, menos posibilidades de infecciones de Prevención. transmisión sexual, menos posibilidades de embarazos no deseados, etcétera. Es lo fundamental. Y ahora, para ir cerrando, por favor, ¿qué aconsejaría? ¿Dónde podrían ir los jóvenes que capaz vengan de un hogar un poco más conservador, si podemos decirle así, y no hablen sobre estos temas, ¿no? ¿Dónde podrían ir? Bueno, en términos generales, Informarse. en los colegios se supone que hay departamentos de orientación o hay profesores que hacen orientación. Entonces, un primer lugar tal vez puede ser eso, y los padres debieran tomar la iniciativa de ir a informarse en primer lugar, ¿no? Y el adolescente debiera desarrollar esa confianza con sus padres para poder tener una mayor seguridad, ¿no? Ahora, también los profesores juegan un rol importante en la enseñanza y en el aprendizaje. Son herramientas que Así puede que tener a mano la a persona. romper con ese tabú que hay, ese miedo que hay, que al final y al cabo va a ser Claro. mejor para todos. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro, que nos gusto. visitó, Gracias. psicoterapeuta sexual. Importantísima la charla, cerramos el bloque del día. Sexualidad. Enhorabuena.